nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaban con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjalos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: «¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen». Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. En el Evangelio que escuchábamos ayer, en esos versos que anunciábamos cómo Jesús había sido atacado por sus compatriotas, por sus paisanos, por aquellos compañeros de vida en Nazaret, aquellos que no se explicaban cómo Él, siendo uno de ellos, se podía apropiar de los atributos que le corresponden a Dios, mismos que se habían descrito en los textos de Isaías. Hoy encontrábamos en ello el rechazo, y hoy encontramos cómo el Señor se traslada a Cafarnaúm, a Galilea, deja Nazaret y encuentra la contraparte, no el rechazo, sino la aceptación. Y hacemos continuidad a lo que reflexionábamos ayer. Muchos te podrán rechazar, pero son más los que te podrán recibir. Son más los que podrán aceptar la voluntad de Dios. Son más los que podrán escuchar el mensaje de salvación. Son más los que necesitan que tú, hermano en Cristo nuestro Señor, aceptes ser enviado por Dios a anunciar la buena noticia y la salvación a los pobres. Realmente el Señor nos pone como ejemplo este texto para reconocer cómo los hombres reconocen la presencia de Dios. ¿Y quiénes son? Aquellos que ya el Señor lo había anunciado, los que padecen bajo la injusticia, los que padecen bajo la opresión, los que necesitan ser sanados y curados, aquellos que necesitan de Dios. Hay mucha gente hoy en nuestra actualidad que necesita escuchar la palabra de Dios. Vemos cómo la problemática social, el haberse alejado de Dios, el no darle el crédito a Dios de que es un Dios de amor, un Dios poderoso, un Dios misericordioso, el valerse por sus solas fuerzas, vamos a encontrar que hay tanto egoísmo, que hay tanta soberbia, que hay tanta dificultad en las personas en su interior que no encuentran el camino. Vemos cómo a lo largo de estos últimos días esas respuestas a la ausencia de Dios en sus vidas y sobre todo el sentirse perdidos, vemos los diversos suicidios, vemos los diversos conflictos que surgen en las familias, vemos cómo las diversas depresiones, no solamente en los adultos, a veces también hasta ya en los niños se llegan a manifestar. Vemos cómo hay mucha necesidad de buscar ayuda, no solamente espiritual, sino también psicológica, para encontrar razones suficientes de vida y encontrar razones suficientes para seguir caminando
como lo dice las oraciones en el rosario, en este valle de lágrimas. Realmente, solución a todo esto la vamos a encontrar en Dios nuestro Señor. Si en Dios no la encontramos, en ningún otro lugar la vas a encontrar. A veces tomamos esa actitud que ya mencionábamos días pasados cuando celebrábamos a San Agustín. En ese error de ambición de conocer a Dios y encontrar la verdad, él llegó a pensar, no es necesaria la iglesia para encontrarme con Jesús. Pero con sus siguientes investigaciones se da cuenta que en la iglesia fue donde conoció a Jesús, a través de las enseñanzas de su madre, a través de la cultura cristiana que se le había inculcado. Él conoce a Jesús. No lo conoció en la calle, no lo conoció donde andaba divagando, lo encuentras en la iglesia. Por eso la iglesia unida a Jesús tiene que ser el camino que nos va a llevar a la salvación. Realmente vayamos al encuentro del Padre en ese camino que el mismo Jesús nos muestra, siendo Él el camino, la verdad y la vida. Abramos nuestros ojos para ver a Dios. Abramos nuestros oídos para escuchar su voz. Abramos nuestro corazón para recibirlo. Hay tanta infelicidad en esta vida por andar buscando en los lugares donde nos vamos a encontrar. Busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre.